Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Gustavo Redín. Gustavo es un abogado que se dedica a la defensa de territorios que están trabajando en temas de conservación y regeneración ecológica, y el tema que vamos a conversar con él es la comercialización de los bonos de carbono, un tema que se ha vuelto candente en los últimos años en América Latina. Este episodio se liga al episodio número 52 de Radio Semilla, Los derechos de la vida con Ramiro Ávila, donde ya hicimos una introducción al tema de los derechos de la naturaleza y que les recomiendo escuchar junto con este, si no lo han hecho ya. Quiero comentarles también que este episodio con Gustavo lo grabamos ya hace algunos meses, antes de que se dé la consulta popular sobre la minería y las elecciones presidenciales del Ecuador. Temas que en el episodio comentamos como todavía a futuro, pero que para esta fecha ya sucedieron. Tomen eso en cuenta, por favor. Finalmente, quiero contarles que tenemos un nuevo aliado en Argentina, La Enmienda, una empresa que se dedica a proveer servicios relacionados a la regeneración de suelos mediante la aplicación de microbiología benéfica. La Enmienda nos da un 20% de descuento en su curso en línea La vida del suelo, Ciencia para una nueva agricultura. Este descuento estará disponible hasta finales de este año 2023 para los socios y las socias de Radio Semilla. Les recuerdo que para ser socio o socia de Radio Semilla deben visitar radiosemilla.com/apóyanos, donde pueden ver toda la gran gama, porque ya está bastante grandecita, la gama de beneficios que obtienen las personas que brindan un apoyo económico a Radio Semilla. Apoyo que, aunque sea pequeñito, es lo que nos permite sobrevivir con este programa. Así que si tienen la posibilidad, por favor, ayúdennos. Disfruten de los beneficios. Este curso en línea, que está súper interesante, está disponible obviamente en cualquier lugar del planeta, así que pueden tomarlo. De mi parte, les agradezco mucho como siempre que nos escuchen y nos vemos en el próximo programa de Radio Semilla. Buenos días, Gustavo Redín. Un gusto tenerte en Radio Semilla. Buenos días, Javier. Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos, Gustavo. El tema general que vamos a tratar hoy es el derecho a la tierra y el acceso legal que tenemos como población a la tierra. Pero como siempre en Radio Semilla queremos empezar escuchando un poco de ti. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo es que llegaste a estas temáticas? Cuéntanos un poquito de tu infancia. Chévere, muchas gracias. Y bueno, es un tema complejo el que vamos a tratar con un montón de aristas. A ver, yo soy quiteño. Nacido, crecido, siempre acá. He estudiado en Quito, soy abogado y terminé siendo abogado de los derechos de la naturaleza. Es chistoso porque yo siempre estuve apegado a los temas más sociales y yo en verdad quería estudiar filosofía. Y la típica que mi madre me dice, oye, pero con eso no, ¿de qué vas a hacer siendo sociólogo, filósofo, alguna de esas cosas? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Entonces fue como, ya de una me hago abogado. Y terminé siendo abogado pegado a estos temas que igual tampoco son tan rentables. Entonces... Pero qué bueno, porque nos hace falta tener abogados que hagan lucha social y ambiental. Es importante, y además ahorita aquí yo creo que en el Ecuador tenemos un potencial gigante. O sea, uno de los motivos para mí cuando empecé a estudiar Derecho en este tema es que realmente yo creo que a raíz de la Constitución del 2008... se genera una verdadera revolución jurídica en el país en este sentido, con los derechos de la naturaleza. Bueno, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos ya estaban contemplados antes, pero acá también como que se solidifican y con esta onda del buen vivir y inclusive el artículo primero de la Constitución es totalmente distinto a lo que se habla en otros lados. Entonces creo que es un espacio súper interesante para construir el derecho desde la filosofía, desde el pensamiento, y que tiene una vertiente de pensamiento de los pueblos de acá, de campesinos, pueblos originarios, mestizos y la mezcla que nos caracteriza en el país, que tenemos un poco de todo. Creo que eso se refleja dentro de nuestro sistema
Y eso hace que ejercer el derecho en el Ecuador sea súper interesante, porque al final del día estamos construyendo formas de pensamiento también. Yo recuerdo que para mí los abogados eran un mundo tan aparte, o sea, era una cosa así de solo se encargan de las empresas, de crímenes, de cosas. Y es verdad que a partir de la Constitución de 2008 eso cambió y ahora ya tenemos trabajo con algunos abogados. Pero yo quisiera que para contextualizar nos ilustres un poco qué fue ese proceso constituyente, un poco de su historia, sus objetivos. A ver, ese proceso constituyente fue como súper interesante y especial, realmente. Así, para hacer un poco de historia, ¿no es cierto? Yo creo que todo esto empieza más o menos desde que le votaron al Abdalá. Y ahí, a través de un proceso, si recordamos cómo le votan al Abdalá, es declarándole 96. loco, en el 96. Yo era chiquitito y hasta ahora me acuerdo declarándole loco y con la mayor cantidad de vulneraciones, y 20 personas se organizaron, le declararon loco, le destituyeron, supuestamente tenía que subirle a Rosalía Arteaga, pero se hicieron los locos y le metieron al Arcón. Que era el presidente del Congreso. Que era el presidente del Congreso. Yo en cambio sí estuve ahí, verás. ¿Ah, sí? Sí. Quemando llanta. Sí, sufrí un disparo de la policía, quemarropa, acabé en el hospital, sí, toda una nota. Fue el primer presidente que votamos. El primer presidente. De tres que votamos. De tres que vinieron después. Claro, yo creo que entonces ahí inicia todo, yo siento que inicia todo un proceso de desinstitucionalización. Porque después después vino Yamil y todo lo que pasó, se le votó de nuevo, subió Lucio, y a Lucio no sé ni por qué le votamos, o sea, los forajidos, y ahí sí yo estuve también lanzando piedra, pero realmente se le vota a Lucio porque supuestamente le trajo la Abdalá, uno de los motivos. Entonces, claro, eso realmente lo que generó fue un caldo, a mí me parece, de descontento social. Inclusive si recuerdas, en ese momento era el que se vayan todos, y claro, en ese momento la realidad política cambia. Tuvimos la Constitución del 98, que fue hecho entre 4 sabios en Los Chillos, básicamente, y después yo siento que había esa necesidad de una construcción realmente de social, una construcción social. Yo ahí metería cuchara y te diría que en mi experiencia, que soy un poquito más grande que tú, yo recuerdo el Ecuador de la derecha de los 80 de Febres Cordero, y recuerdo cómo para mí el cambio realmente fue el levantamiento de la CONAIE y del movimiento indígena en 1990, que lograron paralizar el país, y hay un antes y un después de nuestra historia, así de sencillo, ¿no? Yo recuerdo ese Ecuador pacato, ese Ecuador donde gente de otras etnias no podía manejar un carro, no podía tener un teléfono, y creo que sí había mucho descontento social acumulado y una esperanza a lo largo de los años 90 de que se podía crear otro país. Sí, y con esa esperanza es que subió el gobierno, ¿no? Que no nos vamos a meter mucho, pero... No nos vamos a meter, pero es interesante porque eso termina siendo las fuentes. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de ese movimiento, ¿no es cierto? Que yo creo que en ese momento del 2006 que gana ese gobierno, del momento se da esta necesidad. Si recuerdas, ellos ganan con la idea de hacer una constituyente, de refundar el país, inclusive se lanza sin congresistas, que era una locura para la época, y gana la constituyente. Y realmente yo creo que en ese momento habían grandes personas, pensadores de distintas ramas. O sea, yo no siento que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen este discurso bien metido que es la Constitución a la medida del correísmo. Y yo no creo que es eso, porque esta misma Constitución le jodió un montón de cosas al mismo correísmo. Entonces, sino que más bien estuvo ahí, se capitalizó un movimiento social que venía, como bien dices, desde los 90. O sea, venía todo un proceso de pensamiento de un nuevo Ecuador y de un Ecuador posible. Y ahí nace, pues, o sea, no nace sino se instaura en una constitución toda esta onda del buen vivir, el summa causa y derechos de la naturaleza, que vienen desde una vertiente andina, que a mí me parece potente. Y eso te genera toda una línea de pensamiento en una constitución que te cambia, al menos yo creo, la forma como entendemos el acceso a la justicia, cómo entendemos el realmente garantizar los derechos de los pueblos, de las nacionalidades, de la naturaleza como tal. Y a mi punto de vista te rompe los esquemas constitucionales que teníamos a nivel mundial hasta el momento. Como decía
el artículo primero, normalmente los estados se entienden como estados de derecho. Uh-huh. En el Ecuador somos un estado constitucional de derechos y justicia. Y esa S es súper interesante, porque yo he tenido debates inclusive con académicos del derecho y hasta ahora no logramos entender qué realmente es el estado constitucional de derechos. Así, no me digas. Entonces me parece que es como una filosofía en construcción. E inclusive hay, y esto a mí me parece fabuloso y queda perfecto en la idiosincrasia ecuatoriana. Hay juristas académicos que piensan que esa S es un error de tipografía. O sea, un error alguien se le metió mientras estaban escribiendo. Y si es que es así, es fabuloso. O sea, al final del día es lo que representa. Me parece que eso representa lo que somos como ecuatorianos y te genera la posibilidad de construir toda una teoría jurídica propia. Y eso es algo que yo creo que mucha gente entiende que le hace falta al país, porque al final del día, por más de que el derecho, la justicia, y esto es un invento de personas para personas, termina marcando, yo creo, desde la cultura de un país hasta las formas de ver de un país. Y el hecho de que nosotros estemos construyendo una filosofía jurídica en el Ecuador nos da realmente una posibilidad gigantesca de inclusive autoidentificarnos dentro de cómo nosotros pensamos que debemos gobernarnos y funcionar. Entonces, eso a mí me parece genial. Voy a leer el artículo ese primero de la Constitución, que yo también lo he usado bastante en discusiones sobre el tema de las semillas, verás. Ajá. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Entonces, esas dos palabras para mí fueron las más importantes que se logró meter ahí, ¿no? Intercultural y plurinacional. ¿Qué significa que un Estado sea de derechos e intercultural y plurinacional? Yo creo que esas tres palabras están conectadas. Y aquí va mi idea de lo que significa el Estado de derechos. O sea, al final del día yo creo que lo que te está diciendo es que en el Ecuador convergen varios sistemas jurídicos en uno solo. Y eso pasa. Entonces tenemos el reconocimiento de los sistemas jurídicos ancestrales, ¿no es cierto?, que se le conoce como el derecho indígena. Tenemos el reconocimiento del sistema tradicional, ¿no es cierto?, que son los juzgados de siempre. Pero yo creo que también existen los sistemas comunitarios, los sistemas de los mismos pueblos, de pueblos campesinos, de la gente que por último se arreglan sus problemas más allá de entrar al sistema, porque también entendamos que en nuestro país lamentablemente los sistemas públicos no funcionan del todo bien y llegar a la justicia, el acceso libre y gratuito de la justicia es una falacia en este país. Entonces yo creo que eso va construyendo la necesidad de nuevos mecanismos, nuevas formas de entendernos la resolución de conflictos. Y eso es lo que a mi parecer te genera el esquema de derechos. O sea, inclusive yo entendería, y esto es hilando ya muy fino, que se podría entender nuevos sistemas de justicia a través con esta concepción, ¿no es cierto? Entonces eso implica el derecho, lo intercultural es evidente ante los ojos de todo el mundo. O sea, aquí convergemos un montón de nacionalidades, un montón de pueblos, un montón de cosmovisiones distintas que tenemos que aprender a vivir juntos y que tenemos dinámicas y procesos distintos. Entonces, yo creo que eso es lo que te converge al final del día este punto. Y si después, por ejemplo, mezclas, me parece que no estoy seguro si es el artículo 5 o el artículo 7 de la Constitución, en donde te explica quiénes son los sujetos, en cambio. Y ahí te dice que los sujetos son las personas, las comunidades y la naturaleza. Entonces, al final del día te da la cosmovisión de lo que somos, ¿no? De que al final del día tiene derechos y son sujetos los seres humanos desde varias visiones y desde varias perspectivas, que es la perspectiva individual, ¿no es cierto?, uno como persona, desde la perspectiva comunitaria, las comunas y comunidades, y desde la perspectiva global, que vendría a ser la misma naturaleza. Entonces, sí. Bueno, antes de meternos de lleno en los derechos de la naturaleza, yo quería insistir un poco en este tema de la plurinacionalidad y cómo lo hemos usado, porque al ser el primer artículo de la Constitución, y luego hay otros que derivan de este, ¿no? Podemos decir que los pueblos del Ecuador tenemos derecho a ejercer nuestra cultura. Y eso está, primer artículo de la Constitución. Sí. Entonces, por ejemplo, eso nos ayuda a nosotros en la defensa de los sistemas tradicionales de semillas, por ejemplo. Y frente a un Estado que quería imponer en realidad ni siquiera una idea de cosecha propia, sino un método de control de las semillas, que es el que se usa por todo lado en el mundo y que promueve la semilla industrial por todos los medios posibles y ni siquiera reconoce la existencia de otras semillas.
semillas. Yo me acuerdo de una discusión muy chistosa que tuvimos de una ocasión después varias veces antes se había discutido cómo se llaman las semillas que no son las industriales, ¿no? Yeah. Entonces ellos decían, llegaron a decir el Ministerio de Agricultura en una ocasión que debían llamarse semillas folclóricas. Ya. Ajá, ¿no es cierto? Es como que, imagino que ya en derechos de esos, ¿cómo defines? Entonces, que son campesinas, que son tradicionales, que son nativas, que son criollas. A la final un funcionario ya enojado nos dijo, pero entonces, ¿cómo quieren que les llamemos? Pues, y nuestra respuesta fue, semillas, son semillas, no son nada más que semillas. Las de ustedes son otras, son industriales y quedaron como semillas convencionales. De ellos. Pero nuestra lucha fue justamente defendiendo eso, o sea, estos otros, y seguimos en esa lucha, estos otros sistemas de semilla tienen el mismo derecho de existir. En ese entonces, en 2017, que planteamos un juicio constitucional al Estado, por estas razones, tuvimos también un careo en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, donde este organismo, el Estado, definió que efectivamente había una competencia desleal. Y que el Estado estaba apoyando a uno de varios sistemas en detrimento de los otros. Y a la final ese caso en la Corte Constitucional lo ganamos en enero del 2022. Pero no se han hecho todavía los cambios en la ley, las reformas no están todavía plasmadas, pero justamente fue este tema de defender los derechos a partir de la interculturalidad lo que nos permitió ese triunfo. Entonces, por eso también la curiosidad en cuanto a los derechos de la naturaleza. Me parece que Ecuador fue el primer país que puso en su constitución derechos. Y hasta ahora el único. ¿Bolivia no tiene también? Bolivia tiene la ley de derechos de la madre tierra, pero es una ley, no está a nivel constitucional. Entonces, claro, dentro del esquema de ponderación de derechos, todavía no llega a tener el nivel que tenemos nosotros. Entonces cuéntanos, ¿qué significa que la naturaleza sea sujeto de derechos? Porque eso no es tan fácil de entender. No es tan fácil de entender y me parece que nuevamente es interesante por lo que, como te decía, nosotros entramos con la constitución nuestra y el Ecuador entra a romper un poco la mesa y a patear el tablero de cómo se entienden quiénes son sujetos. Para que tengas una idea, el esquema y el catálogo de quiénes son sujetos ha crecido de manera lenta y se ha demorado mucho tiempo. O sea, si te pones a ver el derecho, por ejemplo, históricamente nace, o al menos el derecho que nosotros usamos, ¿no es cierto?, nace desde la época romana, y en la época romana no todos eran sujetos. O sea, era solo los hombres, padres de familia, el famoso paters familia, que de ahí viene todo el tema de patriarcado, padre, y todo lo demás, hasta patria viene de ese término. Eran los únicos que eran sujetos. Después se fue extendiendo de a poquito a los que no eran padres de familia propietarios, entonces a los hombres, pero que ya no tenían recursos propiamente. Después se fue extendiendo hasta que los esclavos también podían tener derechos, que fue una revolución para la idea, y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que un objeto vaya a tener derechos? Entonces los esclavos tienen derechos. Las mujeres, siglo XIX. Exacto, siglo XIX. Después las mujeres también obtuvieron derechos, ¿no es cierto? Fuimos por ese camino y llegamos ahora hasta el 2008, en donde el Ecuador se le ocurre que a la naturaleza también hay que darle derechos y por lo tanto también es sujeto. Y eso le pone a la naturaleza en una categoría de estar al mismo nivel que el ser humano. O sea, al final del día te rompe esta visión antropocéntrica del derecho, en el que solo el ser humano tiene derechos, y tanto es así que, por ejemplo, el famoso derecho a un ambiente sano, ¿no es cierto?, que es un derecho humano, que recién lo reconoce, es más, la ONU. Ese famoso derecho a un ambiente sano está basado en el ser humano. O sea, el ambiente tiene que ser sano para el ser humano y tiene que ser funcional para el ser humano. Es decir, la naturaleza solo es un objeto que brinda recursos y servicios. Bajo la visión de los derechos humanos del ambiente sano. Con el derecho a la naturaleza, básicamente le quitamos al ser humano de la ecuación. Entonces decimos, este sujeto, ¿no es cierto?, que habrá que definir, y eso también es todo un tema, porque la Constitución tampoco no es que te lo define, te lo dice naturaleza, o inclusive te lo dice Pachamama, un poco en esta visión de interculturalidad, ¿no es cierto? Y claro, y ahí te genera toda esta onda de que quién es esta persona a la que se le debe proteger y cómo se le protege. Pero al final del día termina siendo una persona que tiene los mismos derechos que un ser humano y por lo tanto está al mismo nivel. Entonces, cuando tú entras a debatir, ya no entras, por ejemplo, en derechos de la naturaleza, ya no cabe el famoso debate de el derecho al trabajo, derecho al desarrollo, derecho al ingreso, derecho a todo lo demás de las personas, sino que ya tú te pones en ponderación el derecho de este sujeto versus el derecho de otro sujeto. Y ahí están igualados dentro del debate.
Y eso es lo increíble de los derechos de la naturaleza, que es un paso, un avance hacia la protección de la naturaleza en general versus el derecho a un ambiente sano, porque en el derecho al ambiente sano estás hablando los derechos de un mismo sujeto. Entonces tú ponderas de este mismo sujeto, por ejemplo, trabajo versus ambiente sano. Y si es que este sujeto necesita más trabajo que ambiente sano, en ese caso concreto, te vas por el derecho al trabajo. Cuando tienes derecho a la naturaleza ya no puedes ponderar de esta forma. Entonces tú tienes derecho al trabajo de este sujeto, pero tienes derecho a la existencia de este otro sujeto. Y ahí tienes que ponderar, ¿qué pesa más? ¿La existencia de un sujeto o el trabajo de un sujeto? Claro, cabe decir que muchas batallas ambientalistas se perdieron en el pasado por esta cuestión del derecho al trabajo, ¿no? O sea, cuando tú querías proteger un territorio de la minería, por ejemplo, la compañía lo que hacía para meterse en el territorio era pasarle plata a algunos sujetos de ahí para que ellos sean... Que sigue pasando hasta ahora, ¿no? Sigue pasando. Digan, mi derecho al trabajo. La compañía me va a dar trabajo. Exacto. Y eso es más importante porque del trabajo depende mi sobrevivencia que la gana de este hippie loco que está aquí vecino que quiere que no le maten los pajaritos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que ahora como que se derrumba un poco. Ahora se derrumba porque ya no es la gana del hippie loco, sino que ahora es la protección de un sujeto que tiene posibilidades de ser protegido, que está siendo hablado por este hippie loco o por abogados hippies locos o por personas que realmente le interesa la vida. Lo único que le damos es voz. Pero al final del día que se le tiene que escuchar es al sujeto. Y eso te cambia las perspectivas, es súper interesante. Y con esto te doy un ejemplo, verás, nosotros en la audiencia de Yurimaguas, ¿no es cierto?, de INTA, un valle afectado por la minería. Un valle afectado por la minería, justo en contra de Codelco y Enami, básicamente. En ese caso, cuando estábamos en la audiencia, y para mí estas han sido una de las mejores experiencias de audiencia en el cual se ejerció el derecho a la naturaleza, nosotros queríamos traer a los científicos para que hablen por la naturaleza, porque, claro, uno de los grandes problemas de este sujeto es cómo transmite sus ideas y sus necesidades. Entonces, la misma Corte Constitucional ya ha dicho que han sido tanto los científicos como las comunidades quienes tienen que hablar por el sujeto y quien le traduce, entre comillas, a este sujeto. Entonces nosotros les trajimos a unos científicos y bajo la lógica normal del derecho, los testigos solo pueden ser quienes han visto un acto o han vivido lo que van a contar. En este caso, estos eran científicos que inclusive muchos de ellos ni siquiera han llegado al territorio, sino que como funciona la ciencia, alguien entra, saca muestras, escribe un paper y otro científico en función de esas muestras desarrolla nuevas teorías. Entonces, claro, nos trataron de bloquear porque estas personas no caben dentro de la idea común del testigo. Y una de las cosas que yo le decía al juez era, pero señor juez, si usted quiere escucharle al sujeto de naturaleza y realmente estamos en este proceso judicial buscando la protección de un sujeto y tratando de descifrar si es que hubo o no hubo la vulneración de derechos de un sujeto, usted necesita su traductor. ¿Y cuál es su traductor? Ya les escuchamos a las comunidades, ahora tiene que escucharle a la ciencia. Y basado en estas dos voces, usted va a poder encontrar si es que hay o no hay una vulneración al sujeto. Y eso generó que rompamos un poco la idea esto de qué son los testigos y se le permitió el hablar a la ciencia para que nos pueda explicar en ese caso de quién es la requinosicuda y otras ranas que estaban en extremo peligro de extinción por causa de la explotación minera. Pero como ves es interesante porque ya no es solo las personas las que están siendo afectadas, sino ya se le escuchó a la rana. Y se le escuchó a la rana el cómo se le vulneraría por esta actividad y evidentemente por qué se extinguiría por esta actividad. Cuando dice se le escuchó es mediante la mediación de científicos. Claro. O también trajeron ranitas o audios de ranitas. Les trajimos a los jueces al territorio para no sacarle a la rana al juzgado y vulnerar el derecho de la rana de estar tranquila y en paz. Ajá. Pero les trajimos a los jueces, les decimos un poquito que sientan qué es la naturaleza y todo lo demás. Pero lo importante en ese caso era el que el juez entienda, ¿no es cierto?, que esta actividad afectaba la existencia de toda una especie en general, que eran estas dos especies de ranas que se defendió y ganamos el caso ahí en Yurimaguas. A mí a veces este tema de las especies paraguas me da un poco de duda, verás. ¿La especie paraguas qué es? Es cuando tomas una especie que está en peligro y a través de ella enmarcas la protección de un territorio, ¿verdad? Uh-huh. El caso más conocido en el mundo es del oso panda, ¿no? Claro. Que es el símbolo de la conservación. Pero a veces suena como raro decir, o sea, yo que he recorrido esos bosques, ¿no es cierto? Pensar en toda la
la magnificencia, toda la diversidad que hay ahí, y pensar que se reduzca al debate de si una rana desaparece o no. ¿Cómo ves tú eso? Verás, yo creo que eso es en el momento jurídico, filosófico, político en el que estamos. Ya, desde el punto de vista del derecho tenemos que hacer estrategias. Entonces, al final del día tú tienes que pensar cómo va a ser la forma en la que el juez entienda de manera fácil lo que está tratando de transmitir. Y es fácil entender una especie en peligro de extinción, porque es fácil, ¿no es cierto?, entender que si desaparece esta especie va a haber un desequilibrio. No necesitamos ser biólogos, ser antropólogos, ser lo que sea, para entender que la extinción de una especie es lo más grave que se puede dar en derechos de la naturaleza. Entonces, por eso hoy por hoy es fácil, entre comillas, ¿no es cierto?, nos vamos hacia usar estas especies paraguas en peligro de extinción porque se nos facilita el argumento hacia el juez, porque entendamos que el juez también es una persona que no está involucrada en estos temas. O sea, un juez normalmente de la patria no ha estudiado, ha estudiado en las facultades. Realmente cuando yo estudié derechos de la naturaleza casi era una burla y por ahí nadie hablaba del tema. Yo tuve en mi universidad, cuando yo estudié, por ejemplo, había solo una materia de derecho ambiental que era optativa, ni siquiera era optativa, no era obligatoria. Obviamente yo cogí y lo que me enseñaron fue el procedimiento para hacer aprobar estudios de impacto ambiental para la industria extractiva. Entonces, eso es lo que aprendes en la universidad. Después, meterse a derechos de la naturaleza es todo un vuelo que estamos recién descubriendo. O sea, son 15 años. Este año serían los 15 años de los derechos de la naturaleza. Y yo te diría que desarrollos importantes tenemos en los últimos 5. Entonces, al final del día es algo totalmente nuevo. Entonces, meterle a un juez. Y normalmente los casos de derechos de la naturaleza como estos terminan en el último rincón de la patria. O sea, estamos hablando de los juzgados más metidos, donde es un solo juez para todas las materias, que él hace civil, penal, ¿Y por qué familia, se da eso? Por falta de recursos. Y porque el sistema, cómo funciona es que en las acciones de protección tú vas donde el juez ordinario, que dentro de la teoría del país se supone que este juez se transforma en juez constitucional y supuestamente le llega el conocimiento de la Constitución por ósmosis del juez. Y los ovnis. Ajá, y los ovnis, y este señor se transforma en un sabio y empieza a hablar filosofía y ya no solo lo que dice el Código Civil. Esto no es verdad. Entonces, claro, tú tienes un juez que se ha educado, porque el sistema, como te enseñan en derecho acá, es a través del Código Civil y el Código Penal. Y estos son el corazón del sistema jurídico, y la Constitución, como aquí cambia cada 10 años, en teoría, queda relegada. Entonces, a esta persona que no tiene experiencia en derechos de la naturaleza, que seguramente nunca ha tocado temas de biología, que nunca ha tocado temas de interculturalidad, que viene desde una visión extremadamente occidental, por ponerle un término, le quieres meter a entender derechos de la naturaleza y quieres hablarle sobre ciclos vitales, sobre procesos evolutivos y sobre todos estos otros derechos que tiene la naturaleza, primero necesito meterle a una maestría en biología para que me entienda. Entonces, lo más como simple en ese caso es entrar al tema de la extinción. Ahora, yo creo que en este momento estamos, porque ya hemos logrado varias sentencias potentes alrededor del tema de extinción, alrededor de los derechos de la naturaleza en este punto. Yo creo que estamos en un momento en el que debemos dar el siguiente paso en derechos de la naturaleza, a empezar a hablar sobre ciclos vitales, procesos evolutivos, y empezar a tratar de generar estos debates dentro del sistema jurídico. Pero entendamos que el derecho se demora en avanzar. O sea, siempre tratamos la gente de decir, bueno, pero no pasa nada, no creemos en los derechos de la naturaleza porque ha sido escrito y nadie cumple, ni sé cuánto. Todos estos procesos se demoran, y 15 años en tiempo de desarrollo doctrinario de la jurisprudencia es nada. Y en 5 años tener sentencias como Manglares, Cedros, Estrellita, es totalmente un avance, pero gigantesco. Te voy a pedir que me hables un poco de esos casos despuesito, pero primero quería mencionarte que esto que tú dices de los jueces, para mí es parte de una cosa más general que sucede en la sociedad, a la que en la red le llamamos el ecoanalfabetismo. Uh-huh. Porque no sé cómo es ahora en las escuelas, creo que le están dando más de educación ambiental, pero en general en todas las profesiones nos falta ese tema y no tenemos idea de realmente cómo funciona la naturaleza. Y en estos casos es aún más grave. Entonces, claro, cuando yo pienso en esto de la especie de paraguas, también pienso en las redes tróficas, el derecho a la evolución que decías, y los servicios sistémicos, que es algo que vamos a tratar dentro de un rato, ¿no es cierto? Entonces,
ojalá se pueda avanzar, pueda ser una visión más sistémica de todo esto y no solamente basarnos en la especie de paraguas, porque mi preocupación es, ¿qué pasa si en un bosque no hay una especie en peligro de extinción? ¿En base a qué se hace la defensa en ese caso? Y ese problema tenemos, verás, o sea, hay territorios, por ejemplo, los páramos es un problema en esos temas, porque los páramos no son ricos en biodiversidad, entendido en especies, o sea, no es lo mismo hablar de un bosque tropical, el Intac, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es extremadamente mega biodiverso, pateas una piedra y te asoma una especie nueva para la ciencia. En los páramos, en cambio, el proceso es distinto. Y yo te hablo desde el derecho, ojo, porque yo no he estudiado biologías, pero he ido aprendiendo dentro de estos esquemas. Entiendo que en el páramo es distinto porque ahí no estamos hablando de especies, pero de sí ciclos de la naturaleza, de procesos vitales, ¿no es cierto?, de procesos evolutivos, o sea, de cómo el páramo es esencial para captar agua y que esa agua llegue a los bosques para alimentar la biodiversidad y a la gente para alimentar a la gente. Entonces, pero ahí al no tener una especie paraguas, ¿no es cierto?, te genera problemas como, por ejemplo, en el caso de Fierro Urco, que tenían una especie de colibrí que era única de la zona. Pero claro, un problema de las aves, por ejemplo, es que como se mueven y pueden volar, los jueces entienden que su afectación no es tan directa. Esa es la ventaja de los sapos, por ejemplo, que los sapos simplemente están en un charco y si dañas ese charco se muere el sapo. El ave es distinto. Entonces le generas más dificultad. Entonces yo creo que ahora el siguiente paso que hay que dar dentro de los esquemas de derechos de naturaleza es entender estos ciclos vitales y tratar de entender ya las conexiones de esta especie en un ecosistema. O sea, cómo una actividad te va a afectar todo un ecosistema, y yo creo que inclusive habrá que llegar a entender que este ecosistema que tal vez va a ser afectado en INTA le va a afectar al quiteño. Y esa conexión que tenemos, o sea, en el planeta. Entonces, pero es paso a paso. O sea, al final del día algo que sí hay que entender y tener paciencia es que la justicia es lenta, el sistema judicial es lento y que los cambios son a paso, pero de tortuga, de caracol, ni siquiera de tortuga. O sea, es lentísimo el proceso, pero yo creo que el Ecuador está encaminado hacia eso. Hay que defender lo conseguido y hay que seguir caminando y seguir luchando. Y es una lucha durísima porque al final del día somos, como dijiste antes, los hippies, abogados hippies versus las empresas con todo su capital y los, entre comillas, mejores estudios jurídicos, al menos los mejores pagados del país en este proceso, ¿no? Cuéntanos, para subirnos un poco el ánimo, algunos de estos casos, los para ti más queridos o emblemáticos. Para mí los tres más emblemáticos que llegaron a la Corte Constitucional son primero Manglares, segundo Cedros y tercero Estrellita. En ese orden. O sea, yo creo que es súper interesante porque son tres sentencias que terminan abriendo el camino hacia los derechos de la naturaleza desde el principio en Manglares, donde ahí se demandó la inconstitucionalidad del reglamento y del Código Orgánico del Ambiente, específicamente en los esquemas de consulta ambiental para los proyectos extractivos. Ya en ese proceso, ¿no es cierto?, y con esa demanda, y también, bueno, eran varios artículos, era el de la consulta ambiental, y también el otro artículo que se demanda era un artículo en el cual se declara que al manglar podía hacerse cualquier tipo de actividad. Entre paréntesis, el manglar tiene una protección especial en la Constitución ecuatoriana, al igual que los bosques tropicales, y al igual que la Amazonía, tienen protecciones especiales como ecosistemas especiales, con un peligro especial. Entonces, claro, las actividades que tú puedes hacer en estos ecosistemas son restringidos. Y en el manglar era uno de esos. Entonces, pero el reglamento, el Código Orgánico del Ambiente, lo que dice es que se pueden hacer actividades, o sea, el Ministerio de Ambiente puede permitir actividades como, decía varias, ¿no? Entre el uso sostenible, te hablaba sobre infraestructura necesaria para el desarrollo y otras cosas, y después terminaba con una frase que te decía, y otras actividades. Y claro, y otras actividades puede tranquilamente ser una camaronera, puede ser cosas que deforesten el manglar y le destruyan. Entonces declaramos la inconstitucionalidad de esa norma porque el manglar tiene una característica específica y eso va en contra.
Para dar un poquito más de contexto con eso, los manglares, como ya vimos en este episodio con Pablo Realpe, que les recomiendo escuchar en Radio Semilla, los manglares, ahí se reproduce una gran cantidad de la fauna del océano, en realidad, y protegen, ¿no?, la costa del vaivén del mar, etcétera. Y lo que pasó aquí en Ecuador, como en muchos otros puntos de América Latina y del mundo tropical, es que fueron destruidos para reemplazarlos con camaroneras. Claro. Eso en Ecuador es especialmente grave, ¿no? Y eso ha sido una lucha social que ha tenido violencia, que ha tenido un montón de cosas. Claro. ¿Y cómo se resolvió esto? Entonces, lo interesante de esta sentencia, al menos para mí, como lo clave de la sentencia, más allá de los estándares de la consulta ambiental que le mete la sentencia Manglares, es que el juez, que fue el Ramiro, que creo que también tiene un episodio, Ramiro Ávila, sí. Que estuvo chéverísimo. El juez en ese caso, ¿no es cierto?, lo que hace es traer a la gente que vive en el manglar. Entonces trajo a los afros que viven ahí y les pusieron a explicar. Y inclusive hubo gente que le cantaba el manglar en la audiencia. Entonces fue espectacular. Con marimba. Todo eso fue espectacular. O sea, realmente fue un proceso súper interesante. El Ramiro le cita a párrafos me parece que era Enrique Valencia, uno de las personas que metió un amicus, explicando de cómo es la vida de conexión de las comunidades con este sujeto manglar. Uh-huh. Y en la sentencia termina declarándole al sujeto manglar como un sujeto de protección. Pero te genera un entendimiento un punto que para mí es clave, que te dice que para entenderle al sujeto naturaleza no cabe únicamente con lo que diga el Ministerio de Ambiente, sino que tú tienes que utilizar a sus traductores, que son las comunidades y la ciencia. Entonces me parece que eso es potente dentro de esa sentencia, entonces te va enmarcando el cómo escucharle. Después pasamos a la sentencia Cedros, ¿no es cierto?, que es el caso de minería en el bosque protector Los Cedros, que también está en el Valle de Intag, en el cual se demanda por falta de consulta ambiental a las comunidades, ¿no es cierto?, y también por falta de prevención y precaución hacia las especies. También tenían especies en peligro de extinción, y que el estudio de impacto, que en ese caso no se hizo un estudio de impacto ambiental, y eso vulneraba el derecho a la naturaleza porque no sabíamos qué pasaba. El juez, en este caso, ¿no es cierto?, que fue Agustín Grijalva, en este caso el juez Agustín nos dice que los estándares de la consulta ambiental se debe entender a la comunidad como lo más amplio posible, ¿no es cierto? Y eso nos da un montón de esquemas para entenderlo. Nos dice que los estándares de la consulta ambiental, que es un derecho netamente campesino, normalmente campesino, y que está un poco desligado del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que hay que entender que son dos derechos distintos. El juez nos dice que los estándares deben ser los mismos de la consulta previa. Entonces, que es un derecho que ya se ha venido desarrollando, y le equipara la consulta previa de los pueblos indígenas, evidentemente con sus diferencias. Y otro de los puntos súper importantes que genera la sentencia Cedros es explicar lo del principio de prevención y precaución, y dentro de este principio, ¿no es cierto?, lo que es la incertidumbre científica. Me parece que en la sentencia de los Cedros nos explica de manera adecuada qué es lo que se debe tomar en cuenta para poder cumplir con estos derechos. Y básicamente el principio de incertidumbre científica nos dice que si es que usted no sabe qué hay ahí, ¿no es cierto?, uno no tiene que hacer las actividades potenciales de destruir la naturaleza. Si no tenemos información, hay que cumplir con los derechos de la naturaleza. Y ese, a mi juicio, es el avance de Cedros, y lo que hace es explicarnos estos principios, de estos derechos que tiene el sujeto naturaleza, y también explicarnos la consulta ambiental y un poquito vincularlos, ¿no es cierto?, derechos de la naturaleza con consulta ambiental, aunque no están del todo vinculados, porque uno es derecho de pueblos campesinos, un derecho humano, y el otro es derechos de la naturaleza. Y después terminamos en el caso Estrellita, que para mí Estrellita es como uno de los es la cúspide, el final de una línea de jurisprudencia que ha tenido la Corte en relación o al menos la Corte parcial anterior, antes de que salgan los tres jueces, entre ellos el Agustín y el Ramiro, en relación a los derechos de la naturaleza. El caso Estrellita lo hace una jueza Teresa Núquez, que ella sigue todavía en la Corte, y es súper interesante porque no es un caso realmente de derechos de la naturaleza, o al menos no como entendemos los derechos de la naturaleza como tal, sino es un caso como que sale de otro lado. Para hacer un resumen rápido del caso, trata sobre el secuestro de una mona charango, me parece que era la mona Estrellita, que la dueña, entre comillas, ¿no es cierto?, una persona que le tenía la mona en su casa,
fue encontrada por el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente hace un operativo para decomisar a este mono, porque es un mono en peligro de extinción y hay la prohibición de que uno tenga como mascotas a especies vulnerables. El Ministerio de Ambiente se lleva al mono, le lleva a un supuesto refugio y después este mono se muere en manos del Ministerio de Ambiente. La entre comillas dueña del mono, ¿no es cierto?, presenta un habeas corpus basado en que es un sujeto. Entonces dice que el habeas corpus es esta acción constitucional que es para sacar a las personas que están con prisiones injustificadas o ilegales. Entonces hace entender que la mona está en una prisión y presenta un habeas corpus para que le devuelvan a esta persona antes de que muera. Inclusive no sabían que murió, verás. Entonces hace el habeas corpus para que le devuelvan la mona. Y el ministerio entra en problemas y yo me imagino al ministerio dándose las vueltas en círculo porque no sabían qué hacer y se les empezó a quemar los papeles porque de repente se muere la mona. Y no le informan a la señora y no informan a nadie. Entonces, claro, el juez de primera instancia niega basándose en que es un animal y por lo tanto no tiene derecho al habeas corpus, porque el habeas corpus es de sujetos y personas. La segunda instancia le niega también y el caso, como ves, es súper raro, llega a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional se dan dos temas que para mí son súper importantes y creo que extremadamente relevante. Ya, la Corte se va muchísimo más allá de lo que tenía que tratar. O sea, la Corte, en términos estrictos, tenía que exclusivamente pronunciarse sobre el tema del habeas corpus. Pero termina hablando sobre derechos de animales, derechos de la naturaleza, principios de prevención y precaución y sobre todo estos temas chéveres. ¿Qué dice la Corte? Entonces, la Corte, en primer lugar, reconoce la vulneración del derecho del sujeto mono charango estrellita desde el día 1, desde el día que fue secuestrado de la naturaleza para estar en manos de una persona en Ambato que le tenía en su casa, ¿ya? Entonces te está diciendo ahí, te reconoce y nuevamente sostiene, porque ese era uno de los miedos de este caso, es que valide el hecho de que alguien tenga un animal silvestre como mascota. Entonces la Corte te reconoce, te dice, este animal fue secuestrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos una primera vulneración al mono estrellita que fue por 10 años. Después de este tema, tú tienes que velar por el bienestar de este animal. Este animal ya está improntado, ya tiene apego al que este animal puede considerar, no sabemos si lo puede o no puede, pero se podría entender que considera a su familia, o por lo menos las personas que le cuidan, entonces tiene un apego. Entonces el extraerle de ese espacio genera una segunda vulneración al mono porque estamos utilizándolo únicamente desde la visión antropocéntrica. El procedimiento es voy, decomiso, llevo, quito. Nadie le preguntó al mono si es que el mono estaba feliz o no estaba feliz en esa casa. Y probablemente ese mono murió por esa separación con esa familia extremadamente violenta. Entonces lo que te dice la sentencia es, ok, hay una vulneración, pero una vez que ya se dio esa vulneración, hay que pensar en el bienestar de este animal, que probablemente pudo haber sido quedarse con esa familia a través de un procedimiento en el cual garanticemos el bienestar de este mono hasta que termine su vida naturalmente, básicamente, pero sin deslegitimar o sin quitar el que fue secuestrado. Pero después se va más allá y empieza a explicar qué es el derecho a la naturaleza, ¿no es cierto?, en relación a los animales. Y es interesante porque los derechos de la naturaleza, si los entendemos como lo dice la Constitución, es un derecho global, colectivo de todos. O sea, estamos hablando del ecosistema. Y el ecosistema son plantas, animales, hongos y un montón de cosas más. No individuos. Uh-huh. Y después la Corte te dice que a través de este ecosistema y derecho colectivo tú le bajas al derecho a un individuo. Entonces ese único individuo también tiene derechos en relación a un ecosistema y en relación a un proceso de vida. Y después te trata de explicar el tema de los ciclos vitales, porque después qué pasa si comemos o no comemos animales. Un poquito empieza a decir que parte de la vida es comer animales. Entonces también como que de ahí se quita la posibilidad de que se prohíba la comer animales por el derecho del individuo del animal, pero entendido no con ecosistema. Y lo que para mí es más importante, te dice que cualquier actividad, ya no te pone solo actividades extractivas o solo actividades peligrosas, cualquier actividad que pueda poner en riesgo la supervivencia o que ponga a una especie en extinción o en riesgo de extinción debe ser del todo parada
¿ya? Y debe ser suspendido. Entonces me parece que llega a una cumbre en relación a lo que es la protección a los derechos de la naturaleza y te genera estas vertientes entre derechos de los animales como individuos, derechos de la naturaleza como tal, ecosistema y al final del día creo que es como la cumbre de las sentencias en derechos de la naturaleza en esta línea jurisprudencial. Hay que ver qué hace la Corte de aquí en adelante, porque ya no tenemos 2 personas convencidas dentro de la Corte. Pero depende de la gente también. Claro. Pero Gustavo, ahí me surge una duda, que en parte lo mencionaste ya, pero en serio, ¿qué pasa si es que en base a la idea de protección de los derechos de la naturaleza se prohíbe la cacería, por ejemplo, a las personas que viven en los ecosistemas y para quienes la cacería es una forma de subsistencia y parte de su cultura que también está protegida en el primer artículo de la Constitución? Yo creo que aquí hay que entender ya desde el punto de vista de la esencia mismo de lo que son los derechos de la naturaleza, y eso hay que conectarlo con lo que hablábamos antes de la interculturalidad. Ya, yo creo, y esto todavía no existe el debate jurídico, no te puedo decir que es un debate resuelto, pero me parece que la forma de responder a esto es en función de qué tipo de cacería es la que apruebas o prohíbes. Ajá. ¿Ya? Porque no toda cacería es lo mismo. O sea, no es lo mismo la cacería así por deporte que la cacería ancestral como mecanismo de subsistencia. Si entendemos, me parece, una cacería ancestral, y en este caso me pongo al ejemplo de la comunidad de Sarayaco, por ejemplo, que ellos viven de la cacería. Y es súper interesante porque Sarayaco ha tenido la oportunidad de también monitorear su bosque y monitorear sus especies. Y sus dinámicas de cacería ancestral no están afectando a la naturaleza porque no están disminuyendo las especies. O sea, eso han podido demostrar. Ellos han podido demostrar con monitoreos. Ellos tienen esa información. Ajá. Entonces ellos con los monitoreos han visto que especialmente los animales que a ellos les interesa para cacería no han bajado su número de especies y no están en riesgo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú no tienes vulneración a derechos de la naturaleza, porque al final del día parte del ciclo vital sí es el consumo o sea, la cacería para el consumo alimenticio. Eso es la naturaleza. El león se le come a la cebra, el sapo se come al mosco, el ser humano se come al sapo. Entonces, es parte de la cadena. Y yo creo que el entendimiento de los derechos de la naturaleza en derechos de la naturaleza no es apartar al ser humano de la naturaleza, sino es entenderle al ser humano como parte de esta naturaleza y como parte de este ecosistema. Y con eso, ustedes mismos en algunos capítulos han dicho que el ser humano tiene servicios ecosistémicos. O sea, nosotros llevamos semillas a través de nuestros desechos y deberíamos estar transmitiendo semillas por todos lados. Y eso es parte de nuestros procesos. Entonces no estamos desconectados. Y eso a mí me parece que es lo fundamental de derechos de la naturaleza versus del derecho a un ambiente sano o los derechos ambientales como entendíamos antes. Uh-huh. Antes entendíamos la reserva natural, cerrada, pristina, sin gente. Yo creo que realmente con derechos de la naturaleza no estamos ahí, sino estamos en que el ser humano es parte de esa naturaleza y cómo las actividades del ser humano deben ser regenerativas y no destructivas para esa naturaleza. Entonces, por eso determinamos, si es que la cacería, en cambio, está disminuyendo y poniendo en riesgo extinciones de especies, yo creería que eso no es una cacería ancestral, no es una cacería regenerativa y eso sí debería estar prohibido. Pero lo otro no, porque eres parte de ese ecosistema. Me parece excelente que hayas dicho esto porque te iba a preguntar justamente ese tema, ¿no? Que hay casos ya donde se haya considerado a personas, sobre todo pueblos tradicionales, pueblos indígenas, como parte de esa naturaleza que se está defendiendo. Por ejemplo, se ha tratado de alguna manera el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaer y los Taromenane. Yo creo que no hemos llegado, y creo que para allá está yendo el tema de los Tagaer y Taromenane, vale la importancia del momento por las consultas, pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hubo ya una especie de debate hacia el tema, ¿no es cierto? Y se trata de hablar todavía desde una visión de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no entra a entender los derechos de la naturaleza, los está coqueteando. Y eso es potente. O sea, ya ha tenido varios pronunciamientos en donde ya empieza a coquetear con este esquema de un ambiente con derechos propios. Pero todavía no está allá. Entonces todavía no ha llegado a hablarse. En Ecuador, lamentablemente, también el caso de los Tagaeres y Taromenanes no llegó al punto de naturaleza y de cómo están conectados. Entonces yo creo que todavía no hay necesariamente o explícitamente ese tema.
Pero, por ejemplo, Manglares sí es una puerta hacia eso. ¿Ya? O sea, Manglares, al decirte que las comunidades son quienes hablan por la naturaleza, te está diciendo que las comunidades forman parte de esa naturaleza. Y por eso le pueden traducir y pueden hablarte de esa naturaleza. Entonces, ahí ya empiezas me parece que estamos en un punto en el que se está empezando y se está abriendo ese debate. Y yo creo que vendrán ejemplos. O sea, como el que decíamos antes de los pueblos Sarayaku, que es un ejemplo en el que no es el único, evidentemente, pero al menos es uno de los pocos en los que tenemos data para poder sostener lo que se está diciendo. Entonces ellos te pueden decir que sus mecanismos de vida no alteran a los procesos ecosistémicos y que más bien ellos son parte de esa naturaleza. Y con su visión del Causaxacha y cómo ellos entienden a la selva en ese sentido, es súper interesante el que ellos entienden parte de, no lo ven separado. Y yo creo que la vertiente de los derechos de la naturaleza vienen por ahí. Entonces ese es por donde se tiene que ver los derechos de la naturaleza, pero claro, también tiene sus diferencias que al Ecuador ser un país mestizo también tenemos otras visiones que no necesariamente están apegadas y en cambio esas visiones también tienen que entenderse dentro de un marco de derechos a la naturaleza. Bueno, pasando a otro tema, yo quería hacerte una consulta. ¿Qué pasa cuando ya hay degradación? Cuando se ha causado ya un daño, por ejemplo, cuando, se metió la minera ahí y causó un desastre ambiental, dejó ensuciando el río. A veces sucede, de hecho, que por las actividades mineras queda afectado no solo hasta que se va la empresa, sino que por décadas puede quedar contaminado un río con lixiviados que surgen de la mina, cosas así. ¿Hay cuestiones respecto a la restauración de eso? El artículo 73 me parece que te dice que uno de los derechos de la naturaleza es el derecho a la restauración. Entonces, yo creo que todavía ese es otro tema que todavía estamos en pañales y que todavía hay que desarrollar porque no hemos llegado hasta tanto. Como te dije antes, es un proceso largo y recién estamos dándole legitimidad a los derechos de la naturaleza, recién estamos entendiendo lo básico que es la no extinción y yo creo que todavía nos falta mucho. Pero existe ese derecho, o sea, en teoría la naturaleza no solo tiene el derecho a que no se le destruya y que se respete sus ciclos vitales, sino a que se le restaure una vez de ser destruido. Y eso en el Ecuador tenemos lamentablemente mucha cola y muchos casos que no han llegado a términos, y con esto te digo Chevron, por ejemplo, que es el caso mundial del desastre más grave que realizó Texaco, Chevron en la Amazonía ecuatoriana, que siguen peleando por el tema y que nadie está revisando, y es un caso tan grave que alguien, no me acuerdo quién, le puso en números al desastre y básicamente le ponen en riesgo a Chevron si es que tuviese, o sea, si es que viniese a reparar, no si tuviese porque tiene la obligación, pero si viniese a repararla, si cumpliera con sus obligaciones. Yo creo que lo mismo pasa en la explotación minera, o sea, nadie está todavía hablando del tema. Una de las cosas gravísimas, yendo a la consulta popular en el tema del Yasuní, es que parte del debate es que nos están diciendo que nos va a salir carísimo el que levanten las plataformas petroleras que están en el ITT y nos va a ser carísimo el restaurar ese ecosistema. Y ese es parte del argumento para decir no, o sea, básicamente es porque es caro restaurar, sigamos destruyendo. Ese es el argumento, cuando realmente ese es el derecho de la naturaleza. Y en teoría, un estudio de impacto ambiental no puede ser aprobado si es que tú no le dices al Estado cómo vas a restaurar cuando te vayas y cómo va a ser el procedimiento de cierre. Por ejemplo, en el caso minero, la explotación minera tiene 5 fases, ¿no es cierto? La exploración inicial, exploración avanzada, fase de explotación y fase de cierre de mina, que supuestamente es la remediación y la restauración. Entonces, ese es un derecho que tiene la naturaleza, ¿ya? Pero todavía hace falta. Estamos lejos. Por ejemplo, en el caso Mecheros, supuestamente se ganó en el caso Mecheros, ¿no es cierto?, para que se apague los mecheros de la explotación petrolera que están cerca a poblaciones. Eso tenía que haber pasado hace 4 meses y el juez todavía no tiene las ganas, por decirlo así, de declarar una vulneración a la sentencia y de empezar ya a exigir la restauración. ¿Y ahí qué hacen ustedes? Les toca estar ahí peleando. Claro, o sea, por eso te digo, el derecho es lento. Entonces tú te demoras un montón en que tengas la primera audiencia. Tienes la audiencia, te demoras un montón hasta que tengas la sentencia, vas a la siguiente fase, Corte Constitucional, y tienes una sentencia maravillosa. Y después de eso, te demoras un montón en hacer cumplir la sentencia maravillosa que tienes. Entonces, yo creo que el derecho es una carrera de paciencia y perseverancia. Así lo veo, una maratón, no un sprint. Pero bueno, yo ahí meto cuchara de una forma
medio polémica, porque al final hablamos de grandes casos de extractivismo. Contaminación petrolera en la Amazonía, los manglares contra las camaroneras, las mineras, etcétera. Pero en realidad vivimos en una sociedad que se basa en la explotación, en todo sentido. Y yo me puse a pensar hace unos meses en este tema de que lo que vemos en el paisaje a nuestro alrededor, obvio ya no es prístino, está destruido. Pero está destruido, ese es el punto. Las actividades agrícolas tal como se manejan hoy en día destruyen. Puede que no haya una ranita en específico que se pierda en una zona maicera, por ejemplo, pero tú pierdes cientos de toneladas de suelo fértil cada año, que después demora décadas en volverse a formar. Y yo me ponía a soñar si es que algún día eso podrá ser reconocido también como destrucción, y también respecto al tema de la restauración. Que lo que ocurre generalmente es que tú compras, cuando quieres ser permacultor, como nosotros, por ejemplo, y generalmente compras un terreno que está degradado. O sea, puede estar tremendamente degradado. Y nuestro sueño como permacultores siempre es regenerar eso. Y lo conseguimos. En una década podemos poner un terreno degradado ya en un proceso de regeneración tan avanzado que puede ser sostenible, ¿no? Pero lo que me puse a pensar yo con esto es, a la final nosotros estamos de nuestro bolsillo y con nuestro esfuerzo, ¿no es cierto?, reparando el daño que fue hecho por otras personas. Y el Estado se lava las manos. Entonces, también, ¿por qué digo esto? Porque también es por eso que avanza la permacultura tan lento. Y por eso no podemos competir en el mercado. Porque, claro, mientras otras empresas agrícolas van simplemente destruyendo sin pagar esos costos, sacan el producto barato, nosotros al costo del producto tenemos que sumar el costo de todo el proceso de restauración. Claro. Entonces ahora esto es ponerse a soñar, porque realmente requeriría un cambio de actitud básicamente en toda la humanidad. Pero yo sí me pongo a soñar que un Estado que realmente esté interesado en reparar, en regenerar, en la sostenibilidad de las generaciones futuras, es un Estado que invertiría en estos procesos de regeneración a todo nivel y dejaría de destruir, pues de apoyar la destrucción. Yo estoy de acuerdo, y al final del día creo que ese es el gran paradigma aquí. Y nuevamente, o sea, yo soy fanático del tema de derechos de la naturaleza y de la Constitución, pero porque al final del día sí te va marcando esquemas culturales dentro de un pueblo. Ya, o sea, el hecho de que tengamos derechos de la naturaleza, por ejemplo, para el Ecuador ya no es. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, inclusive como anécdota les digo, yo me jalé la clase de sujetos por defender la naturaleza como un sujeto en ese momento. Hoy ya eso no se debate. O sea, hoy ya no está en debate el que la naturaleza es sujeto. Y han pasado 15 años, que es un montón de tiempo para nosotros, pero no es un montón de tiempo para el sistema. Entonces yo creo que lentamente vamos a ir caminando hacia allá. Y el hecho de que uno de sus derechos de este sujeto sea la restauración, yo creo que, y lamentablemente, cae la responsabilidad, o no sé si la responsabilidad, pero quienes terminamos empujando somos las comunidades que estamos en proceso de resistencia, de lucha y de defensa de este sujeto y de nuestros mecanismos de vida y de cómo queremos vivir y cómo soñamos un Ecuador posible, por ejemplo. Entonces yo creo que son luchas que hay que seguir dando, pero ya tenemos herramientas dentro del sistema judicial, dentro del sistema constitucional. El simple hecho de que la restauración es un derecho nos abre la posibilidad de lo que dices, por ejemplo, plantearlo mediante, nuevamente, demandas o traerlo a la mesa de discusión a través ya no de decir nosotros queremos que se restaure. No, hay una obligación del Estado de esa restauración. Entonces eso ya te pone frente al Estado en una posición distinta. Tú ya no vas a pedir por favor, ya vas a exigir que te lo cumplan. Y creo que ese es el procedimiento y creo que hacia allá es hacia donde estamos caminando. Lento, pero hacia allá creo que es a donde estamos caminando, porque yo veo dentro de los esquemas, dentro de la justicia, cómo se está utilizando estos argumentos, y no es difícil de darse cuenta. Si te das cuenta, por ejemplo, dentro de la misma política, ya, ve, por ejemplo, de todos los candidatos, de los 8 candidatos que tenemos ahorita, ¿cuántos están a favor de la consulta y cuántos están en contra? La mayoría está a favor. ¿Por qué? Porque da votos. Porque al final del día... Exacto, por votos. Ya, pero al final del día es que la gente tiene ese bicho en la cabeza. O sea, al final del día está eso ahí. No está ya invisibilizado como antes, que éramos los 5 hippies tratando de salvar una montaña. Ahora ya la gente se preocupa del tema. Ahora la gente ya es un tema. Estamos en el debate nacional de las 2 consultas sobre los extractivismos, en las últimas huelgas del movimiento indígena. De los 10 puntos, 7 trataban sobre temas estructurales de extractivismo. El gran debate se centró en la derogatoria de 2 decretos, que el uno era petrolero y el otro era minero. Entonces yo creo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador
un cambio de mentalidad y estamos viviendo un cambio de perspectiva, que hay que empujarlo, hay que seguir peleando y hay que sostenerlo y multiplicarlo al final del día. Pero creo que estamos en ese momento de pelear. No sé si es que si tengamos tiempo, se va a demorar, pero creo que estamos ahí y creo que estas herramientas nos sirven para pelear en este proceso de la regeneración y restauración y eventualmente soñaremos que los monocultivos destructores sean ilegales. Ojalá. Oye, y esto, quisiera volver al tema un poco de los servicios estos ambientales, ¿no? Que es un tema bien polémico también, sí. Porque es como que esto para mí antecede, recuerdo yo, al tema de los derechos de la naturaleza. Ya se hablaba antes de que, por ejemplo, hay que pagarles a comunidades de los páramos para que protejan el páramo en vez de degradarlo, para así tener agua, tal. Y claro, es polémico realmente, porque ¿a quién le pagas realmente? Uh-huh. ¿Cómo se maneja eso? ¿Quién maneja? ¿Quién decide? Ha habido casos de comunidades que se han quejado de que han perdido acceso a sus territorios, etcétera. Pero bueno, hay uno de estos servicios que es el que más se ha puesto de moda ahora, que es el secuestro de carbono en el suelo. Y esa era también una de las razones por las cuales te invitamos para conversar, porque el mercado de carbono se ha disparado uh-huh. realmente en los últimos años. Quisiera que nos expliques un poco qué es esto del mercado, cuál es el concepto detrás de esto, y después avanzamos ya hacia cómo está funcionando en la práctica. Ya, a ver, esto nace realmente de los tratados de Kioto, de París, de los 95, 2000 y de las COPs y los esquemas de cambio climático, ¿no es cierto? Los acuerdos de cambio climático que se dieron a nivel mundial como para disminuir el proceso avanzado que teníamos de cambio climático para llegar al famoso 1.5 grados, que el planeta no suba más de esa temperatura. Y evitar así una extinción de la raza humana, básicamente. Esto, ¿no es cierto?, lleva enmarcado varios debates, y uno de esos debates que quedó me parece, con riesgo de equivocarme, en el artículo 4 del Acuerdo de París, era sobre el tema de la retribución del carbono hacia quienes están conservando la naturaleza por quienes están destruyendo la naturaleza. Ahora, déjame aclarar. No se habla de restauración o destrucción de la naturaleza. Se habla de acumulación de gases de efecto invernadero y disminución de gases de efecto invernadero, que en esencia ahí ya encontramos uno de los primeros problemas, que al final termina siendo reduccionista, porque no estás hablando de biodiversidad, no estás hablando de servicios de ecosistema como tal, de ciclos vitales y de todo lo demás que quisiéramos hablar, sino estamos hablando de un único servicio y de un único problema, que es los gases que generan el efecto invernadero, que vendría a ser el cambio climático, y cómo disminuimos estos gases para que deje de calentarse la naturaleza. Pero en fin, de ahí viene. Ahora, ha habido un proceso bastante lento a nivel mundial y el Ecuador tiene su particularidad en este tema. A nivel mundial se ha dado experiencias en la última COP, por ejemplo, no se llegó a un acuerdo real sobre el tema de compensación por parte de los países industrializados versus los países en desarrollo, que hay una teoría que empuja mucho el tema porque, y es verdad, ¿no es cierto?, es que casi el 90% de los problemas o de la emisión de gases que está generando el cambio climático están reducidos a 11 países. Y estos 11 países deberían compensar al resto de países porque, claro, se exige que dejemos de generar gases, pero desde nuestras líneas bases. Entonces, países como el Ecuador, que tradicionalmente ha tenido mecanismos de desarrollo, no me gusta hablar realmente de desarrollo, pero para poner los términos así más adecuados al tema, modelos de desarrollo en los cuales no han llegado a tener, entre comillas, industrializaciones y el desarrollo económico, lo que buscan todos estos discursos de desarrollos, ¿no es cierto?, se les piden una línea base en donde no han tenido ese acceso y por lo tanto todavía son países en vía de desarrollo con problemas estructurales y con problemas económicos, que disminuyan su cantidad de gases emitidos, por lo tanto que disminuyan su capacidad de industrialización y su capacidad de desarrollo. Versus tienes países que ya vienen con mucha historial de revoluciones industriales, de industria por todos lados y de contaminación, y a ellos, ¿no es cierto?, le pones su línea base donde están actualmente y desde ahí pides que se bajen. Entonces hay una injusticia en ese proceso y en teoría esa injusticia se debe subsanar con que los países que están ya en un punto de industrialización que está generando los procesos de cambio climático le paguen a los países que están sufriendo esas consecuencias y que de alguna forma todavía tienen posibilidades
capacidades de mitigar este avance del cambio climático, que vendríamos a ser los países que todavía tenemos algo de bosques. Ese es la teoría. En la COP26 no se llegó a un acuerdo, ya se llegó a decir como que sí estamos de acuerdo en que debemos hacerlo, pero nadie ha dicho todavía cómo lo van a hacer. Pero, paralelamente, los países industrializados, especialmente los países del norte, han visto la necesidad de generar compensaciones a través de los esquemas de cambio climático, porque también los países tienen obligaciones hasta el 2030 de compensar o de disminuir su huella carbónica, que se llaman los famosos NDCs, que son los niveles de contaminación, me parece que es, donde ellos ponen una tasa de cuánto es lo que contaminan y cuánto tienen que mejorar. Y en los países industrializados han puesto la obligación a sus industrias de no poder consumir más unidades de carbono para sus procesos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene un tope de contaminación, básicamente. Usted tiene la capacidad de poder botar al ambiente, me invento unas 10 toneladas de CO2, la onceava ya está prohibido. Pero las industrias, para poder continuar, lo que te dicen es, ok, yo no puedo dejar de producir ese carbono porque se destruye mi industria y pierdo y crisis económica. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, si es que usted no puede dejar de producir ese onceavo o ese doceava tonelada de carbono, usted deberá compensar en algún parte del planeta donde se esté captando esa tonelada de carbono, y así usted termina en lo que se denomina neutralidad de carbono. Uh-huh. ¿Ya? Entonces lo que hacen esas industrias es coger y decir, ok, yo no puedo dejar de producir 11 toneladas, ¿no es cierto? Yo tengo un derecho de producir 10, mis 11, 12, 13 que estoy produciendo en exceso, lo voy a compensar en la selva amazónica colombiana, porque allá sí hay cómo hacerlo el mercado así abiertamente. Entonces yo le compro, y ahí ya viene el problema de quién le compro, pero bueno, dice, yo le compro a alguien en esa selva amazónica que que tiene su bosque, y bueno, ya vamos a hablar más de profundidad sobre eso, pero no necesariamente es así, pero yo le compro a alguien que está captando carbono en esa selva, y esa persona me da un certificado, ¿no es cierto?, un título valor que puede ser comercializado, intercambiable dentro del mercado, de los mercados de valores, y yo le pago X cantidad de plata por ese bono, y yo, en teoría, con ese bono lo gasto diciendo que yo consumo las 13 toneladas. Y bajo esa lógica de mercado, porque tenemos que entender que es una lógica de libre mercado basado en los mercados de especulación, en estos mercados de bolsa de valores y demás. Entonces, bajo esa lógica, estas empresas también lo que pueden hacer es comprar 20 bonos, ¿no es cierto? Gastan 5 y venden 10 y venden 15. ¿Y a quién le venden? Dentro del mercado, a otra empresa que necesite carbono. Entonces te va a decir, tú compraste 20, pero solo gastaste 15, tienes 5 extras, yo te compro. Y después juegan los dinámicas de mercado, libre mercado y todas estas cosas, en los cuales funciona la especulación, la no especulación y todo lo demás. Entonces hay empresas que también ya están haciendo, es que compran los bonos a la persona en Colombia y le paga, me invento, $15 por ese bono, se va a Europa y lo vende en 25. Y eso también está pasando. Pero y dentro de esa lógica, ¿no pueden comprarse varias veces los mismos bonos? Pueden comprarse varias veces los mismos bonos, pero en teoría existe un registro de los países, y tú tienes unas certificadoras que te dicen, el señor Javier ha producido 5 bonos, y el señor Javier le transfirió esos 5 bonos a Chevron. Sobre todo. Exacto. Por eso vivo en esta mansión. Obvio. Aquí están todas las dinámicas del mercado. Entonces, le vende a Chevron, y Chevron tiene que notificar que va a utilizar X cantidad de bonos. Y ahí ya se consideran gastados. Y ahí, en teoría, se están gastados. Y Chevron debería decirle, por ejemplo, a su controlador nacional, porque cada país tiene su MATE, o su Ministerio de Ambiente, que supuestamente controla todo esto. Entonces, Chevron deberá decir, verá, yo gasté 4, no 5, y debería, en teoría, demostrarte cómo gasta, y por lo tanto tengo 1 todavía para meterlo al mercado. Y por lo tanto existe también falsificación. Y ahí vienen todos los problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, uno de los temas que ha pasado mucho es los famosos Carbon Cowboys, que se les llaman. ¿Ya? Bien, buen nombre. Que son estas personas que se van por el mundo comprando carbonos en $5, vendiendo a las empresas en 15, diciendo que ya se están acabando los bonos de carbono, generando especulación y vendiéndoles de esa forma. Y por ahí también seguramente habrán ejemplos, ¿no es cierto?, donde
se esté utilizando 2 veces un mismo título y todo lo más. Entonces, y ahí ya entramos en todo un esquema básicamente de capitalismo verde, en el que tienes mecanismos a través de los mercados, valor, para poder, entre comillas, subsanar tu generación de gas y entre comillas, quedar tablas con el planeta, ¿no? O sea, si es que yo gasto, usted mantiene, entonces estamos tablas. Esa es la... Yo quería comentarte que no tengo tan presente el dato, pero hace algunos años yo ya leí un estudio que se hacía donde decían que esta teoría fue planteada por un científico, me parece norteamericano, la teoría de que tú puedes compensar. Y que muchos científicos no están de acuerdo, simplemente. Que dicen que es absurdo pensar que por proteger una hectárea de bosque en Ecuador compenses el daño que estás haciendo con una industria en Estados Unidos. ¿Cuál es un poco tu visión respecto a esto? Yo creo que es complejo. Estoy de acuerdo esencialmente a esa visión, pero todo tiene sus matices, porque yo creo que no es lo mismo. Y aquí ya es el gran debate dentro de estos temas y dentro de la ciencia misma. No es lo mismo proteger una hectárea en el Yasuní que proteger una hectárea de plantación de eucalipto. Uh-huh. Y probablemente la hectárea de producción de eucalipto te capte más carbono que la hectárea del Yasuní, probablemente. ¿Ah, sí? Porque el crecimiento, y aquí tal vez yo estoy hablando desde mi ignorancia biológica, pero entiendo que el crecimiento del eucalipto es medianamente rápido. Es rápido. Ajá, entonces al tener ese crecimiento rápido, tú estás, básicamente, todo ese tronco del eucalipto es carbono captado. Entonces tú obtienes más carbono, tú captas más carbono. Y por lo tanto, ahí en teoría tú estás sacando el carbono del ambiente y lo estás metiendo en ese eucalipto. Probablemente en ecosistemas ya consolidados no tengas esa velocidad de captación de carbono. Pero en cambio tienes otra cosa, que es el carbono del subsuelo. ¿Qué pasa si deforestas ese bosque y liberas ese carbono? Eso también debería estar contabilizado, porque ese es un carbono que está atrapado ya. O sea, ya tienes como un recurso ahí guardado, que si lo liberas estarías ahondando más en el famoso cambio climático, que ese es el gran riesgo del punto de no retorno de la Amazonía, es que si llegamos a un punto en el que la Amazonía no pueda seguir regenerándose por la deforestación y los incendios que pasan especialmente en Brasil, la Amazonía va a empezar a generar más carbono del que capta y va a acelerar bastante rápido los procesos. Entonces, con esto lo que te digo es que hay un montón de bemoles aquí, en el que no es así de fácil, yo creo, la numeración. Y yo creo que uno de los problemas que se ha generado alrededor de los esquemas de los mercados de carbono es el tratar de simplificar nuevamente los asuntos, ¿no es cierto? El tratar de decir, yo pago tanto, entonces con ese pago tengo derecho a contaminar más. Y ese creo que es la esencia del problema. O sea, al final del día no es un mecanismo que te está diciendo lo que hablábamos antes, de que un mundo camine hacia la regeneración y camine hacia la conciencia y camine hacia visiones de protección de la naturaleza, sino más bien este mecanismo me parece que lo que está buscando es justificar la contaminación a través de el mismo modelo que contamina, que es el pago por algo. Yo le pago a usted para seguirle dañando, básicamente. Y dentro de eso se ha llegado a considerar bonos de restauración en vez de solo, o sea, porque una cosa es conservar, ¿no es cierto? Ya tengo un bosque, lo conservo. Otra cosa es plantar una arboleda como eucalipto. Y otra cosa es realmente regenerar, preocuparte de la regeneración. Verás, y aquí es donde cada vez se hace más difícil el debate, porque ahorita todavía estamos en el punto así súper grande, pero sí quisiera llegar más adelante, en cambio, a qué pasa a nosotros desde nuestra visión, que en teoría seríamos los vendedores del carbono. Con respecto de la pregunta tuya de pago por restauración, entiendo que hay posibilidades, o sea, hay gente que ya ha conversado. O sea, el tema de los mercados de carbono todavía, como todo, sigue siendo un tema en construcción. Entonces, y tenemos ya ejemplos nefastos en el mundo, como yo creo que últimamente yo he escuchado modelos que pueden ser interesantes, ya en los esquemas de conservación, y para esto nuevamente traigo a los arayacos. O sea, los arayacos tienen, al menos lo están desarrollando, pensando, imaginándose modelos que puedan entrar dentro de estas lógicas de carbono por la necesidad de recursos, que es evidente, pero que tengan mecanismos de restauración y que realmente terminen siendo más adecuados. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que sí podría haber la posibilidad de generar procesos de carbono o de meterlo dentro del mercado de carbono, los esquemas de restauración. E inclusive se ha venido hablando ya en algunos espacios de diferentes categorías de carbono. Entonces les dicen, por ejemplo, los bonos premium, que vendrían a ser estos de regeneración con pueblos y bien hechos, versus carbono normal,
o carbono de baja calidad, que es la plantación de eucalipto. Entonces sí ya hay estas conversaciones, inclusive en el debate se ha metido sobre la conservación de la biodiversidad también dentro de los esquemas de carbono, pensando en que la biodiversidad también atrapa carbono, y también el gran olvidado de todo este mercado de carbono son los océanos. O sea, al final los océanos también tienen una potencialidad gigante en el esquema de captación de carbono. Una sola ballena capta más carbono que hectáreas de bosque, por ejemplo. Entonces, esos también deberían entrar en estos mecanismos. Yo creo que todavía se están explorando y hay procesos que están naciendo por ahí con estas otras pensamientos, que tal vez pueden hacer en cambio ya que el mercado no suene tan feo como originalmente creo que suena. Y bueno, en la práctica, ¿qué está sucediendo acá en el Ecuador? ¿Tenemos ejemplos buenos, ejemplos malos, feos? ¿Qué? Verás, en la práctica el Ecuador nuevamente es un país sui generis. Ya, nuevamente el Ecuador no es el ejemplo y nuevamente llegamos a patear el tablero. Dentro del esquema de los derechos de la naturaleza tenemos el artículo 74 que nos prohíbe la apropiación de los servicios ecosistémicos. Ya, entonces al final del día nosotros no somos como Colombia, Brasil o Perú, en el cual los mercados del carbono funcionaron al día siguiente. Y ahí tuvimos ejemplos nefastos. Por ejemplo, te doy un ejemplo que sucedió en Brasil, en donde me parece que fue la compañía Shell, ¿no es cierto?, de explotación petrolera, despoja a una comunidad indígena de su territorio, deforesta el bosque y después mete una plantación de eucalipto, y a esa plantación de eucalipto le meten el mercado de carbono y empieza a percibir ingresos. Por favor. Por la plantación de eucalipto en la selva amazónica. Y esto está documentado y todo. Esto está documentado, todo funciona, se vendió, Shell ganó y nuevamente se puso, no ganó porque lo metió al mercado de carbono y los bonos producidos gastaba él mismo en su producción, pero se puso el sello verde y dijo que es una empresa sostenible, responsable. Eso es greenwashing, literalmente. O sea, es como el ejemplo más grave que he oído hasta Entonces, ahora. esos son los ejemplos que puedes obtener, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que han habido todo un proceso largo en el que hemos tenido ejemplos nefastos a nivel global sobre estos temas. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? El Ecuador, nosotros cerramos la posibilidad al ingreso de recursos por medio de mercados de carbono desde el artículo 74, entendiendo que los servicios ecosistémicos son inapropiables. Y si es que tú entiendes que los servicios ecosistémicos son inapropiables, básicamente lo traduces en que tú no puedes generar un bono título valor, que viene a ser el bono de carbono, que puede ser negociable a nivel internacional. Tú no lo puedes generar porque al hacer título valor a ese carbono, tú estarías apropiándote de ese carbono. Ya estarías, más bien no, está mal dicho apropiándose de ese carbono, estás apropiando de ese servicio de captación de ese carbono, para que esté mejor dicho. Que pertenece a la naturaleza. Que pertenece a la naturaleza. Entonces tú te apropias de eso y generas un título de valor y lo vendes. Entonces, bajo esta idea, el Ecuador frenó los mercados de carbono por mucho tiempo. Ya al punto de que este proceso, como te digo, nace, con riesgo de equivocarme, en los años 2000, o sea, 2004, por ahí. Nosotros recién hoy empezamos a pensar en abrir este mercado, entrar a los mercados de carbono. El Ministerio de Ambiente ha tenido un proceso muy largo para poder darse una vuelta y poder decir cómo realmente entiende los mercados de carbono. La población también ha tenido un proceso largo de pensarse cómo son estos proyectos, y yo creo que en el Ecuador hoy por hoy tenemos varios ejemplos, unos malos, otros nefastos y otros que pueden ser buenos, entre comillas. Ya, porque nuevamente, y con esto quiero hacer una salvedad, porque tal vez de aquí en adelante sí puede que empecemos a defender y pelearnos contra los bonos, porque yo todavía no tengo una postura muy clara en ese asunto. Y yo creo que en esencia, no, o sea, filosóficamente, en esencia, desde la idea básica de los bonos de carbono, yo creo que no están bien, porque básicamente es el pagar por contaminar. Entonces es el contaminamos y destruimos otro lado, pero pagamos para restaurar otro lado. Entonces entramos en esta dinámica de territorios en sacrificio versus territorios en protección, y al final del día, ¿cuál es un territorio en sacrificio? ¿Cuál es un territorio de protección? Y después entramos en estas dinámicas de la lógica del capitalismo, y no vamos a la raíz, que es la descarbonización, o por último el decrecimiento, ¿no es cierto? O entendernos los modelos de desarrollo distintos, o sea, dejar de pensar que el desarrollo debería ser algo ilimitado en un planeta limitado, y que el ideal del ser humano es producir y consumir. Yo creo que esa base
no se ataca con el carbono. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, también hay una realidad en los territorios como el Ecuador, que es una realidad de necesidad drástica de recursos. Ya necesitamos, o sea, yo, por ejemplo, cuando voy a los territorios para pelear el tema minero, ¿no es cierto?, para hablar sobre los temas de los extractivismos, el gran elefante en la sala y el gran problema de este proceso es que la gente no tiene ingresos para poder sostener la alimentación de sus familias, la educación de sus familias y poder dar de vestir a sus hijos. Entonces, y eso sí es una realidad en el Ecuador al final del día. Y si tú entras a revisar ya a profundidad los debates cuando existen procesos de consulta ambiental, entre muchas comillas, porque hasta ahora no conozco un ejemplo real de consulta ambiental en el país, pero quienes terminan dándosele la vuelta a la protección de la naturaleza, porque en los territorios, yo creo, siempre todos empiezan desde una visión de protección. Yo no conozco ser humano que te diga destruyamos el planeta. O sea, hasta los petroleros te dicen que no son ambientalistas, weón. Entonces, yo creo que todo mundo entra desde esa visión. Pero en el camino, y mientras más tiempo pasa una industria extractiva en un territorio, empiezan a comprar porque se empieza a ver necesidades reales. O sea, esta persona puede que sí necesite y no tenga ingresos o sus plantaciones o de lo que viva un campesino no le avance para sostener a su familia, y viene una empresa y le ofrece $300 y eso le ayuda. Y de cierta forma le salva. Entonces el gran discurso termina siendo sobre cuánto me va a pagar la empresa y cuánto versus más allá de la contaminación que va a generar. Yo creo, y esto es algo que todavía hay que explorar, pero cada vez siento que puede ser, que los mercados, los esquemas de carbono tal vez pueden ser una herramienta más en ese espacio al darle un recurso a una persona que tiene un bosque. O sea, es ponerle un valor al bosque, que también es importante. Entonces, bajo ese concepto, yo no sé todavía si es que necesariamente hay que cerrarse del todo al esquema de mercados. Nuevamente, yo creo que la esencia no soluciona el problema. Pero en ciertos casos, y obviamente dependiendo de cómo se manejan, puede que sea una herramienta más de protección a ecosistemas. Entonces creo que ese es como el marco donde deberíamos pensarnos cuando hablamos de carbono en Ecuador en este momento. Ver si se puede usar bien la herramienta, en otras palabras. ¿Y hay casos que tú conozcas en Ecuador de buenos ejemplos o en otros países? Verás, de malos ejemplos tengo muchísimos. No me digas eso. De buenos ejemplos, yo creo que se están construyendo. En Ecuador por lo menos existe, al menos yo conozco, un posible que puede llegar a ser un buen ejemplo. Todavía no se ha ejecutado, todavía no inicia, ya que es nuevamente el caso Sarayaco. O sea, ellos a través de su visión del Causac-Sacha han generado un proyecto que han construido a través con apoyo de una universidad en Estados Unidos, que me parece que es la Universidad de California, y el Centro de Justicia Climática que tiene la universidad. Construyeron un proyecto basado en la justicia climática del pueblo de Sarayaco, pensando en sus necesidades de protección del territorio y sus necesidades de protección a las personas en el territorio, y han generado un modelo en el cual se basa desde el Causac-Sacha. O sea, ellos más o menos piensan que el Causac-Sacha es quien lo protege y ellos solo serían como administradores de este Causac-Sacha, y al final del día buscarían percibir un ingreso por la protección de ese Causac-Sacha que ellos tanto tiempo han peleado. ¿Cuál es el concepto del Causac-Sacha? El Causac-Sacha es la selva viviente, como lo traducen ellos mismos, ¿no es cierto? Es esta idea, nuevamente, que a mi juicio va muy apegada, inclusive a la visión de derechos de la naturaleza, que es pensar que la selva, que ellos, el pueblo de Sarayaco, son parte de esa selva, y que esa selva es viviente y que son un solo ecosistema. Pueblo Sarayaco con la selva. Entonces son una sola cosa. Entonces ellos, con esa visión de Causac-Sacha, es que entran a pensarse cómo pueden buscar mecanismos de ingresos o de recursos que se vengan a través de que estén basadas en la protección de ese Causac-Sacha. Porque lamentablemente, y eso también hay que decirlo, hay muchas comunidades que necesitan recursos, ¿no es cierto? Y no tienen de dónde obtenerlos, y la solución es deforestar el bosque y meter palma. O deforestar el bosque y meter naranjilla. Y la naranjilla le metes químico hasta la vena. O deforestas el bosque y le metes otra cosa. Porque todavía el bosque no es
no sé si está bien los términos, porque estamos usando términos feos para explicar un sujeto, ¿no es cierto? Pero la naturaleza todavía no se le entiende al bosque como un recurso. O sea, todavía entendemos al bosque como algo que está ahí. Y antes se le decía inclusive como tierra ociosa. Y todavía no se está cuantificando los servicios que nos otorga, desde el tema de producción de oxígeno, desde el tema de producción de agua, desde la biodiversidad y la posible salud que nos esté generando ese bosque. Y el hecho de que todavía no se puede cuantificar ese bosque, no hay mecanismos adecuados, te generan que el gran discurso que tenemos ahora en las consultas populares es que el Ecuador necesita, según ellos, $1.200 millones anuales, y si es que no obtenemos eso, ese bosque no nos vale nada. Y esa, lamentablemente, es la visión que tenemos y cómo funciona actualmente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el caso particular de Sarayaco en ese momento podría llegar a ser un ejemplo interesante a través de un concepto de entenderse parte de ese bosque y buscar mecanismos de sostener la vida, los costos que tenemos actualmente, porque todo cuesta en la vida. Ese puede ser un ejemplo. Yo creo que podría llegar a ser un ejemplo adecuado positivo. Y positivo. Ojalá sea así. Y cuéntanos casos no tan positivos también. Casos no tan positivos, y yo creo que el caso nefasto que lamentablemente tenemos ahora en el Ecuador nuevamente recae sobre el Valle de Intac. Lamentablemente Intac tiene todo. Intac tiene minería, tiene biodiversidad, tiene modelos de producción maravillosos, pero también tiene temas terribles. Es el caso de una empresa que se llama Rainforest Ecuador, que ellos mediante mecanismos súper raros y por no decirlo ilegales se han adjudicado más de 5.000 hectáreas de bosque dentro de la zona de Intac, de Cambugán, me parece que llega por Pichincha también, un poco por Ibarra y Otavalo. Y ellos han metido todo su territorio, que no es de ellos, y que ha sido de otras personas. Y o sea, de otras tiene otros propietarios. Que tienen otros propietarios en los mercados y esquemas de carbono. Entonces ellos están vendiendo carbono dentro de su modelo a través de el despojo territorial, ¿no es cierto? O sea, se han apropiado de estos miles de hectáreas y ya están comercializando carbono a pesar de que los dueños son otras personas. Y ellos tienen un título legalizado, ¿no? Entonces, doble titulación. No, estamos hablando de los problemas del Ecuador. O sea, por ahí un juez corrupto les dio una sentencia en donde le dice que hubo un error. Ellos empezaron con un título de 80 hectáreas y tuvieron un error mínimo de buena fe en el cual transforman el título de 80 a 5.000 hectáreas. Entonces, claro, después a alguien se le ocurrió registrar ese título, nadie preguntó. En ese título están ríos, están pueblos, están iglesias, están pueblos, están hospitales, están colegios. Y dentro de ese título nadie se le ha ocurrido ir a preguntar a la gente, oiga, en verdad este título está bien o está mal. Y este título ha entrado dentro de los esquemas de carbono, han tenido Sociobosque, que ojo, Sociobosque es un esquema de carbono, ¿no? Es el único que hemos tenido en el Ecuador a través de RedMás, y ellos han percibido ingresos por Sociobosque. Entiendo que han vendido ya dentro de esquemas ya internacionales del mercado de carbono en general. Entonces ellos ya están percibiendo y paralelamente están usufructuando, por decirlo así, de un servicio ecosistémico de otros propietarios, de gente que ha protegido esos bosques por otros motivos y que no han percibido ingresos por proteger esos bosques. Ellos están obteniendo esos ingresos, y también para mí lo más grave es que sí están queriendo desplazar gente. Han generado ya un proceso de criminalización a las personas campesinas que viven en la zona, han generado procesos en los cuales han querido ya desalojar a personas diciendo que estos son mis propiedades y mis títulos, y al mismo tiempo han criminalizado, varios de ellos inclusive tuvieron amnistía, continúan con la criminalización, están buscando despojos y están buscando sacar a la gente de sus terrenos. Sí, yo debo confesar que este caso nos toca directamente a algunos socios de la red de Guardianes de Semillas, porque tenemos tierra ahí. O sea, hay un bosque protector que estamos cuidando de casi 600 hectáreas que está dentro de esa área afectada. Y la historia, como tú la dices, es tal cual, con un poco más de ají incluso, que el municipio de Quito, sin embargo, nos cobra los impuestos catastrales a sobreprecio. Entonces, o sea, el gobierno del municipio de Quito
porque es enorme el municipio de Quito, abarca territorios rurales enormes, reconoce nuestra propiedad del terreno, nos quiere cobrar impuestos, pero al mismo tiempo el mismo Estado les paga bonos de carbono a esa compañía, ¿no es cierto? Entonces, es el tipo de cosas que se dan y a la final, recordemos, esto solamente es otro esquema colonialista más. Sí. Es lo que hemos oído tantas veces que ha pasado, ¿no es cierto? Continuamos en ese esquema de colonialismo. Para mí ese es el gran riesgo que tiene en el mercado de carbono. O sea, y por eso básicamente es que yo no soy fan. O sea, al final del día, si bien te lo planteé también el otro lado, que creo que es importante pensarnos los dos lados, yo creo que el gran riesgo es que terminemos dentro de los esquemas, también en los esquemas de conservación, con modelos colonialistas, extractivistas de despojo territorial, y terminemos nuevamente en los mismos problemas de la consulta ambiental, que se le movió a esta comunidad, que alguien se apropió del territorio, porque en cambio ya le estamos dando valor a ese bosque. Y cuando le estamos dando valor a ese bosque, ya va a haber empresas, personas u otras personas interesadas en la apropiación de ese bosque. ¿Qué es lo que pasó con la Amazonía? O sea, la Amazonía, antes de que haya petróleo, a nadie le interesaba. Entonces, desde que hay petróleo, entran las empresas a querer extraer ese petróleo. Ahora que se nos viene el cambio climático y que se nos vienen los esquemas de la necesidad urgente de disminuir los efectos de gases de invernadero y demás, los costos de compensación de carbono van a subir. O sea, va a haber un montón de plata que va a empezar a circular hacia el Ecuador, queramos o no querramos. Y eso creo que va a pasar, querramos o no querramos, sostengamos la prohibición de que esto pase en Ecuador por el artículo 74 de la Constitución. Yo creo que van a empezar a entrar. Y a mí lo que me preocupa es que esto sea utilizado por empresas de mala fe para apropiarse del territorio y empezar a percibir esos ingresos, y que nuevamente el jodido de siempre es el campesino que ha vivido siempre en ese territorio, que le es difícil acceder a estos mercados porque, como cuando empecé a explicar que hablaba de NDCs, de compensaciones y demás, es muy complicado entender el sistema, y es más complicado entrar en el sistema porque tiene un montón de tecnicidades que básicamente necesitas contratar a tu equipo jurídico, necesitas de contratar a tu equipo de ciencias y equipos y demás, que el campesino de a pie o el ciudadano de a pie no tiene acceso. Y al final del día probablemente no pueda obtener ese recurso y termine siendo desplazados por empresas que sí puedan obtener ese recurso. Pero eso no significaría hasta cierto punto que podría también surgir un buen actor, una forma más cooperativista, o una empresa o fundación que se dedique a hacer esto de forma correcta, intermediando para que realmente quienes perciban sean los campesinos. ¿Tú le ves posible eso? Yo le veo posible. Y nuevamente me parece que ese puede ser el ejemplo con el pueblo Sarayaku. O sea, al final del día el pueblo Sarayaku construyó ellos mismos. Sí, tuvieron la suerte de que tuvieron la asesoría de expertos en el tema. Ya, o sea, llegó gente que es el Centro de Cambio Climático, ¿no es cierto? Llegó al territorio, les explicó cómo funciona y han construido desde la visión de los pueblos este esquema. Ahí es donde existen las oportunidades. Entonces, por eso yo creo que es un tema complejo, porque sí puede haber una posibilidades de que las mismas comunidades se organicen, se ajunten, se agremien y hagan una organización y puedan acceder a estos fondos. Pero nuevamente es lo mismo con los otros extractivismos, ¿me entiendes? Recae en la organización social, en el empuje social, en todos estos esquemas que tiene que nacer de base y que no siempre es fácil y es costoso. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad, pero al mismo tiempo tienes el Leviatán al lado. O sea, claro, es una lucha lo que toca hacer. Y me da chiste porque al final esto nos lleva a otro tipo de certificación, ¿no es cierto? A certificar que este modelo, este esquema que se ha planteado en este territorio no ha creado afectación social, por ejemplo. O sea, claro. Y nuevamente esa es la oportunidad de quién certifica eso. Dentro de las certificaciones del cambio climático nadie habla de lo social. Ah, sí. Ajá, o sea, cuando tú hablas de bonos de carbono, básicamente no importa de dónde viene ese bono de carbono. Ya, o sea, una vez que tú generaste el título de valor, ya no importa si es que ese título viene de una comunidad indígena, viene de una comunidad desplazada, o viene de una empresa que deforestó su bosque y plantó eucalipto para generar bonos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es nuevamente el problema. Yo creo que existen iniciativas que están tratando de generar las certificaciones, como por ejemplo este esquema de justicia climática, que estás tratando de generar certificaciones en las cuales tú puedes garantizar al que te compre ese bono, que ese bono viene de un proceso comunitario, campesino, de regeneración, organizativo y demás, y eso es lo que debería ser un modelo premium, y nuevamente entramos a los esquemas de mercado. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo creo que va a tener Sarayaku al iniciar su proceso es que su bono de carbono, por ponerlo así, porque eso también está
es un error. No, en el Ecuador no podemos generar bonos de carbono por la falta de apropiación. Lo que hacemos aquí es mecanismos de compensación, que ya, si quieres, te puedo explicar más adelante. Pero me parece que el problema que va a tener Sarayaku es que su bono o su unidad de carbono, para hablarlo en términos técnicos, va a ser más cara que otras unidades de carbono. Porque está basado en un tema de justicia climática. O sea, está pensando no solo en cuánto me estás captando de carbono, sino está pensando en biodiversidad, está pensando en comunidad, está pensando en sostenimiento cultural, está pensando en organización social, y todo eso necesariamente, como tú, buen permacultor, sabes, es más caro. Que es lo que pasa con los productos que provienen de la permacultura, que pensaron de todo esto, lo pusieron montes y termina siendo un producto más caro. Entonces, nuevamente, va a ser un espacio de disputa, o sea, va a ser un conflicto y va a ser un nuevo espacio de lucha. Yo no sé si es que es positivo o es negativo. Yo creo que hay posibilidades de organización y puede ser una herramienta interesante para las resistencias y las protecciones y la restauración de territorios, pero tiene sus riesgos gigantescos también. Y uno de esos es lo que vemos en INTAG y en este espacio, ¿no es cierto?, en la zona de Cambugán, con esta superempresa que está ya generando los modelos nefastos de expropiación territorial para captación de carbono. Todos son espacios en disputa, y a mí me parece que siempre un tema esencial cuando hablamos de disputa es la opinión pública, ¿no? Y ahí el problema es el desconocimiento. Entonces, sabes que ya estamos un poco sobre tiempo y tenemos que ir cerrando. Yo estaba pensando justamente en esto, ¿no? De que este episodio sirva para avivar el debate. Que este tipo de información tiene que circular mucho más, porque al final es el peso de la opinión pública. Si es que lo mantienen secreto, si es que nadie habla de lo que Rainforest del Ecuador está haciendo acá en la zona de INTAG Cambugán, por ejemplo, pueden hacer lo que quieran. Claro. Es el momento en que esté en la conciencia del público, en que denunciamos, en que conversamos, en el que ponemos, por ejemplo, una serie de puntos que digan esto debe cumplir un proceso para ser, además de ecológico, socialmente justo. Pero también eso implica que la gente entienda que la una no va sin la otra. O sea, no se puede hablar de regeneración, restauración, compensación ni ninguna otra cosa si no tomas en cuenta la justicia social también. Sí, y yo creo que ese es el espacio donde hay que pelear ahora. O sea, yo creo que el ejemplo justamente de la zona de Cambugán y de esta empresa que estamos conversando es un ejemplo en el cual se tienen que mostrar las vulneraciones que hay y se tienen que salir adelante, o sea, se tiene que mostrar que existe y se tiene que frenar esto de raíz. Porque en el caso de que continuemos con los mercados, ¿no es cierto?, con los esquemas de carbono y permitamos que empresas como esta mantengan este modelo, este va a ser la norma. Y este va a ser terrible para el país. En cambio, si es que frenamos estos procesos, ¿no es cierto?, realmente nos informamos y sacamos afuera, porque una de las cosas que a mí me preocupan, que es lo que dices, el ciudadano de a pie no tiene ni idea de lo que está pasando. O sea, esta es una vulneración de lo que está pasando en Cambugán con esta empresa. Es una vulneración terrible. O sea, ahí tienes todo. Tienes despojo territorial, tienes de invisibilización de pueblos indígenas, de invisibilización de pueblos campesinos, tienes criminalización de territorios, tienes destrucción de ecosistemas, tienes apropiación de servicios ecosistémicos, apropiación de territorios y apropiación de fuentes de agua. O sea, tienes todos los males, todos ahí mismo, y esto no sale en las noticias, no sale en los medios de comunicación. Y lo único que tenemos, y lamentablemente, es que esta empresa empuja todos los días por los mercados de carbono sin restricción alguna. Porque esa es la otra cosa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mercados de carbono, yo sí creo que no pueden ser mercados libres. O sea, al final del día tienes que tener restricciones. Tienes que garantizar, por ejemplo, de quién es la tierra. Y garantizar que la plata vaya al propietario ancestral siempre de la tierra. Uh-huh. Tienes que garantizar mecanismos de no apropiación y acaparamiento de tierras, porque también puede pasar. Entonces tienes que garantizar que mañana empresas como esta de aquí no termine tomándose 5,000 hectáreas para usufructuar del tema del carbono y venderse como empresa verde, porque obviamente está vendiendo servicios naturales, pero está despojando territorios. Entonces tienes que tener limitaciones a la apropiación y a la apropiación territorial. Tienes que tener limitaciones a la deforestación, que para mí es uno de los grandes riesgos que tienen los mercados de carbono. Como te dije antes, la producción de eucalipto capta mucho más carbono que un bosque en pie y un bosque nativo con mega biodiversidad. Entonces, ¿qué tipo de incentivo puede ser ese en el futuro? O sea, mañana puede ser el incentivo que yo me bajo el bosque, planto eucalipto porque voy a obtener más plata que manteniendo el bosque en pie. Entonces, eso también se tiene que limitar. Se tiene que limitar el qué bosque lo estás metiendo. No es lo mismo un bosque en regeneración que un bosque vivo, que un bosque que solo hago reforestación simple y voy a plantar ahí
tres especies de plantas. Entonces yo creo que todas estas limitaciones se tienen que ver y se tienen que conversar si queremos que este mercado funcione de manera adecuada. Caso contrario, vamos a tener un petróleo más, o sea, vamos a tener una nueva camaronera, o sea, vamos a estar en los territorios peleando porque nos ponen la mina, porque viene la empresa, que es lo que pasa en ITA. Nos ponen la mina, viene la empresa que nos quiere quitar el territorio para vender bonos de carbono, y por el otro lado nos están presionando para hacer monocultivos de naranjilla con químicos a tope. Uh-huh. Entonces, la presión para el campesino y para la persona que quiere restaurar viene por todos lados. Y yo creo que no podemos darnos el lujo de que este mercado al menos termine en eso. Más allá de lo que pensemos de fondo, porque tiene muchos cuestionamientos alrededor del mercado. Para cerrar, menciónanos brevemente lo de los mecanismos de compensación, porque yo creo que ahí hay una oportunidad para promover realmente la conservación y la regeneración, ¿verdad? Sí, a ver, el Ecuador lo que hace es el mecanismo de compensación realmente, porque como dije antes, no se pueden apropiar, entonces nosotros no podemos generar títulos valor. Entonces, por ahí tenemos una ventaja, por ejemplo, que yo creo que lamentablemente, verás, el Ministerio de Ambiente acaba de sacar la norma técnica para los mercados de carbono, ya, en este momento en el que el Ministerio de Ambiente está sacando todo y todo el mundo estamos dándonos las vueltas en círculos porque estamos aprovechando además los meses que tuvo este gobierno, exacto, ¿no es cierto?, antes de las elecciones. Ya vienen las elecciones, no hay asamblea y todo el mundo está preocupado por las consultas populares que vamos a votar sí, pero está pasando un montón de cosas atrás. Y entre estas cosas fue la aceptación de estos mecanismos. A mí me parece que en estos mecanismos sus errores están justamente en que ellos no están poniendo un valor adecuado al bosque en pie, sino más bien están incentivando a la reforestación. Inclusive no se habla mucho de la regeneración, que creo que es un término que hace falta meterlo más ahí en los esquemas ambientales y en los discursos ambientales. Me parece que es un término que se debería utilizar, que no se ha utilizado. Pero bueno, el mecanismo cómo funciona es básicamente es la compensación por conservación, ¿no es cierto? Entonces lo que tú haces es, tienes un bosque de protección, ¿no es cierto? Y tú dices que en tantas hectáreas, o sea, lo cuadriculas al bosque, ¿no es cierto? Y generas, dentro de esta cuadrícula pones números a las hectáreas y esos números tú terminas vendiendo a alguien que quiere compensar o quiere restaurar, quiere compensar su contaminación y su daño a través del pago del financiamiento a estos bosques de protección. En teoría no se deberían hacer la doble contabilidad, que es uno de los problemas que tienes, es que básicamente dos personas te estén pagando por la misma hectárea, que nuevamente no tendría sentido, y también que a quien se le otorga no puede transferir la compensación. Pero al final del día es interesante porque puede ser un mecanismo de financiamiento de espacios de conservación y espacios de restauración. Entonces que tú puedes obtener un recurso a través de el trabajo que implica la conservación, como bien dijiste antes, y el esfuerzo que implica esa conservación y esa restauración del territorio. Uh-huh. Bueno, en realidad me dejas con más preguntas, dudas y pensando ¡qué bueno! Que antes. Sí, yo espero que eso sea también para todos y todas nuestros oyentes. Y sí, es complejo porque por donde ves hay complicaciones hoy en día. Sí. Pero yo sí creo que debemos de estar informados, informadas y darle desde nuestros espacios pelea. Conversar sobre esto, ser conscientes de lo que está pasando. Que no vuelva a pasar, por ejemplo, que una de las más importantes universidades del país armó todo un evento de conferencia con Rainforest del Ecuador, ¿no? Claro. Sin cuestionar ninguna de estas cosas. Y eso es lo grave. Y no solo ellos. Ojo, la Asamblea Nacional logramos frenar un proyecto de ley que estuvo presentado por Rainforest de Ecuador. Uh-huh. Entonces, claro, cuando nosotros entramos a revisar el proyecto de ley, vimos que en ese proyecto se estaba más bien facilitando los procesos de apropiación de territorios para beneficiar en los procesos de carbono. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, no podemos permitir que estas empresas como Rainforest de Ecuador sean el modelo al que estamos apuntándole en estos esquemas donde pueden haber herramientas. Nuevamente, el concepto está todavía mucho por debatir, pero yo creo que hay que empezar a conversar y empezar a entender cómo está funcionando y por dónde vienen los poderes. Y más bien promover modelos como el del pueblo Sarayaco. Y más bien promover modelos adecuados. Excelente. Gustavo, yo te agradezco mucho por habernos compartido todo esto. Ha sido súper interesante. Siempre tenemos segmentos entre nuestros oyentes, ¿no? Habrá quien diga, no, hablen más de las gallinitas nomás, pero habemos un sector grande también, Radio Semilla, que estos temas nos preocupan, nos angustian, nos dan esperanza, queremos que se debata. Entonces, te agradezco mucho y no sé, si quieres despedirte con algún mensaje. Sí, más bien, muchas gracias por el espacio. Más bien es un honor para mí el poder compartir aquí en Radio Semilla, que me parece que es uno de los mejores podcasts de
estos temas, desde gallinitas hasta derechos de la naturaleza. Y para despedirme, nuevamente insistir en el debate. O sea, yo creo que este tema particular, al menos del carbono, es un tema que se necesita entrar a debatir, se necesita entrar a conversar y se necesita entrar a entenderlo, para que con eso podamos marcar posturas. O estamos a favor o estamos en contra, no importa, pero necesitamos entender cómo funciona para que con eso podamos realmente saber hacia dónde tenemos que luchar y contra quién nos tenemos que enfrentar. Entonces, nuevamente invito al debate, a la conversación, y estoy a las órdenes si es que alguien tiene dudas o preguntas al respecto. Muchas gracias. No se olviden de participar en el debate en nuestro canal de Telegram que tenemos. Y bueno, nos vemos como siempre en el próximo episodio de Radio Semilla.